La capital de Italia empezó el siglo XXI con una etapa de amor y de guerra al mismo tiempo que muy pocas veces se vio en la historia. Al arranque de este siglo, del siglo XXI, los equipos de la capital italiana acabaron con el dominio absoluto del norte, específicamente del dominio de los 90 que venía de parte del Milan y de la Juventus. El día de hoy vamos a estar hablando sobre ese equipo capitalino, el último equipo capitalino que levantó el Scudetto, que se llevó la liga, que fue la Roma. La Roma de Fabio Capello, que hay que decirlo de una vez, si no le hubiesen revocado los dos títulos cuando entrenó a la Juventus, sería el entrenador más ganador de la historia de la Serie A nivel de títulos. Entonces, el día de hoy vamos a estar repasando esa gloriosa etapa de la Roma en la que dio el batacazo después de muchos años y que curiosamente ganó la liga un año después de que su archirrival ganara la liga. Este es nuestro tercer episodio especial y les damos las gracias de antemano por estar acompañándonos aquí en Patreon. Tenemos aquí a Gustavo Silva, tenemos aquí a Angelo Chambotti y en los controles, como siempre, a Naudi García, y estamos, por supuesto, en la Universidad Monte Ávila. Sí, un saludo a las personas que están siempre conectadas con nosotros aquí en Patreon. De verdad, agradecerles la suscripción y por supuesto que están siempre atentos al contenido que publicamos especial, porque es distinto, ¿no? Es algo... Sí, es una temática más... no es fácil de abordar tampoco. Claro. Y bueno, hablar de la Roma de Capello, muchachos, un equipo muy interesante que siempre ha quedado en la memoria, ¿no? De los seguidores de la Serie A, del calcio en general, por esa gran cantidad de jugadores importantes que tuvo y que también además marcaron historia, muchachos, en el calcio, ¿no? Marcaron una época en lo que fue la Serie A principios del 2000 precisamente, y que bueno, no deja de ser algo atractivo, que en ese momento todavía Italia seguía dominando el fútbol mundial, seguía siendo destino importante para los jugadores y que bueno, estaba plagada de estrellas esa Serie A y esa Roma de Capello. Sí, y que también sucedía esta cosa que estamos empezando a ver nuevamente, que no siempre ganaban los grandes tres, Sí, Juventus, Inter y Milan. De hecho, en esa época el Inter pasó muchos años sin ganar la liga hasta después bien entrada esa etapa, pero en los 90 lo vimos, a principios de los 90 con el Napoli, lo vimos con La Sampdoria. Sí. Después, bueno, lo que dijimos Milan-Juve, pero después la Lazio, la Roma. El Parma, que también, El Parma, si bien que compitió, correcto. De hecho, ganó título europeo. Sí, y estuvo muy cerca de ganar la liga también. Muy cerca, entonces... Sorprendente, Gusi. Sí, tal cual como están aquí hablando ustedes, siento que, como dice Angelo, se marcó un hito por esos grandes jugadores. Recordemos, grandísimos jugadores. Estaba inclusive un Francesco Totti muy joven. Estaba chiquito. Estaba pequeño. Marco Del Vecchio. Sí. Un gran delantero con gol. Gabriel Batistuta. Sí. Y bueno, ¿Qué decir de Gabriel Omar, no? Sí. Y eso y más vamos a estar conversando hoy en este episodio de una Roma que tal cual marcó una historia dentro de lo que se viene conociendo como el calcio, porque al final por ahí de repente pueden haber muchas preguntas, ¿no? ¿Será que realmente se puede hablar de una época dorada tomando en cuenta que solamente se ganó un Scudetto? Bueno, ya va. De repente sí, de repente no, pero también hay que tomar en cuenta, muchachos, que fue un equipo muy competitivo. Claro. Empezamos a ver inclusive una Roma ciertamente, y entre comillas, ciertamente competitiva en Europa, por ahí no llegando a últimas instancias, pero siempre estando ahí. Podría ser dando sus primeros pasos. De hecho, muchachos, la Roma también en ese momento contaba con Daniele De Rossi en la plantilla. Sí. Muy joven, Un Daniele De canterano, Rossi, bueno, extremadamente 17 joven. años. Prácticamente no jugó, No jugó ese año del Scudetto, pero estaba inscrito en la plantilla. estaba así. Y formó Entonces, parte del plantel y se empezó a codear de jugadores muy buenos que, bueno, marcaron es historia. Ya vamos a repasar esa Es plantilla, historia, ¿verdad? Sí. Justamente, bueno, tenemos que decir de la época de Fabio Capello, que ya más o menos hablamos de él en el episodio especial Sí, señor. del Milan, y hemos hablado de él en otros episodios, por lo menos recuerdo mucho el del Derby de Italia, porque Sí. abarcamos todos los entrenadores y él fue uno de los grandes entrenadores también de la Juventus. Él estuvo dirigiendo 5 temporadas
a la Roma. Sí. Y venía justamente de dirigir al Milan y al Real Madrid. No es poca cosa, Fue no un es poca golpe, cosa. fue un golpe sobre la mesa muy, muy importante De la Roma, claro. De la Roma. O sea, estamos diciendo que... Trajeron al entrenador italiano del momento. Exactamente, tal cual. Importante que mencionas esto, Félix, porque tiene mucho que ver también con la gran rivalidad que se conoce y también el presidente de la Roma, Franco Sensi, que llega en el año 1993 al club y a partir de ahí se empieza como a mover un poco más el equipo capitalino. Sí, pero es eso, muchachos. La Roma da ese golpe de autoridad sobre la mesa, importantísimo, ¿no? Es como si de repente, bueno, actualmente el mejor entrenador italiano sabemos que es Carlo Ancelotti y que de repente el Milan lo hubiese traído nuevamente, por ejemplo, ¿no? O inclusive, ¿por qué no otra vez la Juventus? Claro. O, bueno, el Inter, ¿no? Hasta la propia Roma. Sí, como para... Contratarlo en esta temporada que comienza ahora en agosto. Entonces, Es como para entender la magnitud, de lo que fue el Sí, fichaje sí. de Fabio Capello. Un tipo Y que- evidentemente, Félix, ese fichaje, al tener al entrenador italiano del momento, el más importante, también da espacio, muchachos, para que se abran la oportunidad de fichar a los jugadores estrellas del Claro, momento. Claro. Simplemente el hecho de ser entrenado por uno de los entrenadores, inclusive franquicia del fútbol italiano. Claro. Porque recordemos también, como bien mencionaba Félix, Capello tuvo un paso importante en el Milan. Claro. Un Milan bastante competitivo y bueno, después se va evidentemente a uno de los equipos más grandes de Europa. Entonces, como jugador tiene un peso. Sí. Ok, me está llamando este club, pero no solamente que me está llamando el club, me está llamando el club que está entrenando a Fabio Capello. Sí, total. No, y otra cosa importante a destacar, que lo vamos a estar revisando también, que Capello se va de la Roma Sí. y no es que se quemó en la Roma, no. El tipo se fue a entrenar a la Juventus. Exactamente. Y después de irse a la Juve, fue a entrenar al Real Madrid. Otra vez. Y después, otra vez. Y después se fue a entrenar a la selección de Inglaterra. Al Es decir, el tipo siguió... donde quizás ahí sí en la Ahí selección. él llegó. bajo un pelo. Ahí sí, ahí de hecho ahí tuvo un bajón. Bueno, la selección de Inglaterra también. Sí. Con bajones de hace tiempo, yo creo que no es algo Es nuevo. que, bueno, conocido es en el que, fútbol mundial, es que ¿no? inclusive Pero- no se puede hablar de bajones porque nunca ha estado tampoco tan alto. Bueno, ¿no? pero Vamos a una estar selección claros. campeona del mundo. Sí, bueno. Pero Y bueno, para ponerlos en contexto, dijimos que fueron 5 temporadas. Sí, señor. Desde 1999 hasta 2004, Fabio Capello fue el entrenador de la Roma. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que ganó Capello con la Roma? Bueno, ganó un título de liga, un Scudetto, Sí. ganó una Supercopa italiana y finalizó en el segundo puesto un par de veces. Es decir, Dos subcampeonatos. dos subcampeonatos, es decir, que peleó la liga. Entonces, un debate y un punto en el que me gustaría enfocarme ahorita en el arranque del episodio, muchachos, es el perfil de la Roma como que cambió después de la llegada de Fabio Capello, porque si nos ponemos a revisar el pasaje de la Roma en los años 80, los años 90, por ahí... En los 40 también Era un tienen... equipo de tienen- media tabla, sí. ¿no? Sí, pero No, y en los por 40 ahí- tienen un Scudetto también. Sí, pero por ahí en los 80 está bien, compitieron y tuvieron su mejor época también porque llegaron a una final de Champions y todo esto. Pero en los 90 se desaparecieron del mapa. Pero Sí. después de que Fabio Capello llegara a la Roma quedó 7 veces, estoy diciendo después de la época de Capello, Sí. 7 veces en el segundo lugar y en por lo menos 3 de esas oportunidades. Pudo haber ganado la Serie A. Pudo haber ganado Sí. la Serie A y no lo ganó por migajas Sí, prácticamente. de hecho, muchachos, hay que mencionar, es inevitable no mencionar a Luciano Spalletti, ¿no? Sí. Que después Sí. tomaría el testigo de Fabio Capello en la Roma y que precisamente recordaríamos también esa Roma con actuaciones pletóricas en la Champions. Sí. Lo Y- recordaremos una Roma compitiendo y llegando Y ganó. incluso hasta Sí, no, y bueno. lejos en la competición. En Champions llegó a sus cuartos de final. Exactamente. En la Liga llegó a pelearle la Liga al Inter un par de veces. De Mancini. De verdad. Inclusive- pero- inclusive hasta, mucho. Hasta el Inter, perdón, hasta el Inter de Mourinho le pelearon Claro. la Liga después. Y ganó la Copa Italia también un par de veces. Es decir, fue una Roma que se consolidó como el otro candidato que no tenía la Liga en ese momento. el No, cuarto, y ojo, vamos a decirlo. inclusive de esa Roma de Spalletti salen jugadores que hoy en día son emblemáticos. Claro. Muchos jugadores. Chesney, Rudiger. Sí. Realmente, bueno, estaba inclusive Mohamed Salah, ¿sabes? O sea, lo importante es cómo en esos años, ahorita hablando de Spalletti, anteriormente hablando de Capello, se empezó a formar una Roma competitiva. Con respecto a la pregunta que
lanza sobre la mesa, Félix, sí. Pienso que en el momento que llega Capello, y bueno, los 5 años siguientes, la Roma empieza como a afianzar esos pilares de un desarrollo de equipo. Hay que recordar, cuando Capello llega, ya habían ciertos jugadores inclusive del último Scudetto. Ya estaba Francesco Totti muy joven, estaba Marco Del Vecchio, estaba Damiano Tommasi. Ya empezaron después, en los años posteriores. El portero Antonioli también. Sí, se fueron sumando otros jugadores. Entonces, yo creo que la llegada de Fabio Capello en la Roma empieza a desarrollar un poco más la institucionalidad del club. Sí, le deja esa huella como de gran club, de que ya está, o sea, le cambió el chip, podríamos decir de cierta manera. Y permitió también que el equipo, muchachos, se reforzara con nombres importantes para poder competir. Porque esa es la otra. Sabemos que un entrenador estrella, vamos a decirlo así, en un equipo siempre va a permitir que lleguen jugadores estrella al equipo. Claro. Y eso era lo que pasaba con la Roma. Una Roma que, además, esos 5 años que tuvo Fabio Capello ahí, le permitió también hacer fichajes estrella. Y cada año por lo menos tenía un fichaje importante. Claro. Lo vamos a estar revisando. Tenemos que recordarles también aquí a la audiencia los títulos que tenía la Roma, o que tiene la Roma en este momento. Es el cuarto equipo, junto con la Lazio, que más títulos ha ganado si consideramos competiciones locales e internacionales. Sí. Tiene 3 títulos de Serie A, una que la ganó, como tú decías, temporada 1941-1942, la otra en la temporada 1982-1983, y el último Scudetto fue en la temporada 2000-2001. Ha ganado 9 veces la Coppa Italia, es uno de los máximos ganadores de la competición detrás de la Juve. Así es. Ha ganado 2 veces la Supercopa de Italia, una de esas, y la primera, fue con Fabio Capello, es decir, un tipo que dio primeros títulos también, sí. ¿no? Ganó. Y hasta la Copa de Ferias ganó Félix. La Copa de Ferias y la Conference League, sí. que la ganó la primera edición de la Conference League. Es un equipo también, para hacer un pequeño allí paralelismo, muchachos, similar al Napoli, ¿no? Sí. En ese sentido de títulos es muy similar al Napoli, y de hecho se puede hablar que, bueno, Francesco Totti no, Fabio Capello, salvando también claramente las distancias, es entrenador y Maradona fue jugador, pero se puede decir que están prácticamente al mismo nivel de ídolos en la ciudad. Claro. ¿Me explico? Sí. O sea, entonces por ahí, por lo que significó. Por el nombre. Y porque volvió a poner a la Roma en el mapa futbolístico, muchachos. De la Roma, quizás la diferenciación que yo haría ahí con el Napoli y con... Porque sí son perfiles de clubes bastante similares. Sí. Lo que pasa es que creo que el recorrido de la Roma en Europa ha sido superior. Más importante. Tiene una final de Champions perdida. Claro. La primera final de Champions que se decidió en tanda de penales fue con la Roma contra el Liverpool. Contra el Liverpool, sí. Y tiene 2 finales de Europa League perdidas también. Entonces, por ahí... Han llegado mucho más lejos en Europa. Y tiene una conference, precisamente. Claro, la conference que ganó José Mourinho. Ganó la Conference League. Bueno, vamos a revisar precisamente esa llegada de Fabio Capello, esa primera temporada, de dónde venía la Roma y cómo finalizó y dónde la dejó. O sea, qué fue lo que recibió y dónde entregó el equipo. También tenemos que decir que fue uno de estos entrenadores a los que les permitieron, y también era una época que lo permitía, le dejaron tener su proyecto y desarrollar su proyecto. No era una cosa de dame el resultado ya. Es verdad, estás fichando al mejor entrenador italiano del momento, pero no ganaste la liga el primer año, entonces te voy. Es que, ojo, la Roma como institución fue muy inteligente con respecto a ese tema que estabas mencionando, Félix, porque tal cual, si viene un entrenador estrella, la idea es que él pueda trabajar bien y desarrollar su proyecto, porque si no, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando precisamente de que fueron 5 años en la Roma para desarrollar el proyecto, muchachos, y hoy día, hay pocos entrenadores, de hecho los podemos contar creo que con una sola mano, son pocos los entrenadores actualmente que tienen un proyecto con un club. Sí. ¿Me explico? Sí, quizás el único que está contado, pero de resto a los clubes no le tienen paciencia a los entrenadores. O van en constante rotación. Sí, los van moviendo y entonces tú dices, bueno, ¿y en qué momento se consolida el proyecto? Cambió la época, pues. Cambió la época. Entonces la Roma de Fabio Capello precisamente se empezó a casar con eso
ese tema de darle oportunidad a los Claro. técnicos para que se desarrolle. Sí. Y precisamente, bueno, Claro. lo veíamos también en la serie como una tónica, Félix. Sí, no, y que importantísimo, que además ese primer año de Fabio Capello, el equipo que termina ganando la liga es el archirrival Sí, de total. la ciudad, que es lo que puede generar incluso mayor... Revancha, sí, ¿no? No, hasta sensación de decepción por parte de los fanáticos, diciendo, acabamos de fichar al mejor entrenador italiano disponible y el archirrival, que tenía 30 años sin Sin ganar. ganar una liga, ganó la liga. Y ojo, Y además no con, sola- y con un entrenador Y extranjero. ojo, y no solamente un Scudetto, también ese año la Lazio ganó Copa Italia. Sí, O sea, no. venían Del prácticamente doblete. del doblete. Y ganó, y esa Lazio que también sabemos, ganó la Recopa de Europa, llegó a una final de la Copa UEFA que terminó perdiendo con el Inter. Era una Lazio muy competitiva. Que también, hablando de proyectos, formó un proyectazo Claro. con Sven-Goran Eriksson, Claro. que en paz descanse, De por hecho, supuesto. jugadores Pero- que muchos conocen, sobre todo por ahí algún fanático que nos está viendo de la Juventus, un Pavel Nedved muy joven, Sí, que muchachos, salió- en esa Lazio. Se dio a conocer ahí Sí. en el cuadro laciano. Alessandro Nesta también, Alessandro por ahí. Nesta, total. Ahí hay un montón. Verón, bueno, Sí. etcétera. En fin, estamos también fijándonos en el otro equipo de la ciudad también. De la capital, el derbi de la capital, ¿no? Exactamente. Entonces, en esa temporada, 1999-2000, que es la que ganó la Lazio, Sí. la Roma ya estaba empezando a armar... Ese trabuco, pues, hablando exactamente. No, coloquialmente, y fue un Porque trabucazo, fue un por eso. trabucazo. Antes de que llegara Capello, ya teníamos a Totti, Sí. ya teníamos a Del Vecchio, como tú dijiste, ya estaba Cafú, ya estaba Tomasi. Y la Roma ficha a un tal Vincenzo Montella en esa primera temporada. Después vamos a ver la lista de los jugadores que Que iban fueron llegando llegando, por ¿no? temporada, ¿no? Sí. Y un tal Hidetoshi Nakata, que también marcó goles Bueno, importantes. Nakata, un japonés. ¿qué decir de Nakata, no? Un jugador pareciera, yo creo, de época, ¿no? Aunque No, su inclusive- su prime fue muy corto, realmente, entre la Roma y el Parma, su mayor nivel, su explosión. Pero muchachos, fue un jugador que muy bueno y muy espectacular verlo jugar. No, inclusive Mediocampista uno de los más extraordinario. altos atributos que tenía el japonés era la pegada. Una Sí. pegada exquisita que de hecho hubo un partido contra la Juventus que se empata, de hecho, 2-2. Más adelante lo vamos a recordar. Bueno, vean el gol, un gol espectacular de Nakata. ¿Sabes qué podríamos decir? Vean el gol y nos ponen en los comentarios Ajá. también. Nakata, por ¿Qué les cierto, que parece? además, muchachos, llegó a ser un fichaje caro para ese momento. Creo que Sí. costó más de 20 millones de euros. Y para la época es caro. para, sí, la época, sí. para la época carísimo. Carísimo, sí. Y en la actualidad sigue siendo el jugador japonés más costoso que ha sido traspasado hasta el momento. O sea, no ha habido otro fichaje de otro Otro jugador de japonés ese calibre. tan costoso, sí. Exacto. Y, Entonces- eso que por la liga italiana después pasaron Keisuke Honda y Nagatomo, que también tuvo una buena etapa en el Inter. Inter, Correcto. claro. Eso onda que, bueno, llegó como agente libre al Milan, ¿no? Sí. De Rusia. Lo que les quería decir de esta primera temporada también es que la Roma sí llegó a tener un buen rendimiento Sí. en algunos tramos de esa temporada. De hecho, en las fechas 11 y 12, por ahí cuando arrancaba la liga, llegó a estar en el primer lugar. Lo que Sí. pasa es que en la vuelta se cayó completamente y terminó cerrando el año en el sexto puesto con 54 puntos. Quedó a 18 puntos del primer lugar. Digamos, una distancia bastante considerable. Y si revisamos su rendimiento en Europa, perdió en los octavos de final de la Copa UEFA contra el Leeds United. Contra el Leeds United, claro. Y en Copa Italia perdió en los cuartos de final con el Cagliari. Esa fue la primera temporada de Capello en la Roma, que decíamos, llegaba como la gran figura, generando estas altas expectativas. Tenemos al mejor entrenador del momento, todo lo que quieran, sexto puesto. Incluso peor que las dos temporadas anteriores. Pero ojo, se vinieron cositas, como dicen, se fueron cocinando cositas porque después entra la temporada 2000-2001 y bueno, señores, Llegó el momento de la eso verdad. fue una verdadera locura a nivel de fichajes y sobre todo a nivel de rendimiento del club. Pasaron cosas en la liga ese año, partidos claves que fueron un verdadero espectáculo para que la Roma pudiese levantar su último scudetto. Bueno, y tampoco, es lo que veníamos diciendo, ¿no? Yo creo que parte también de esta Roma era precisamente Félix, Gustavo, la plantilla que tenía, el plantillón. Sí, sí. Porque definitivamente, bueno, tenía también un jugador que venía de ser campeón del mundo en el 98, muchachos, y en el 2000 de la Eurocopa, como lo es Vincent Candela. Sí. Sí. Jugador francés
que fundamental. fundamental en la, bueno, en la con el consecución tiempo de- jugaría, si no me equivoco, en el Siena, Félix. Sí. Terminaría Sí, jugando. se quedó por en la ahí Serie A, Italia, ¿no? sí. Pero bueno, para que vean el plantillón que tenía Y la Roma. una cosa también súper importante, y antes de empezar a desarrollar todo lo que fue esta etapa del título, esta Sí. temporada 2000-2001, que lo vimos, incluso lo pueden revisar, hay un documental de la Roma en su canal oficial de YouTube sobre esa temporada, y una de las primeras cosas que dicen, que le preguntan a la gente, a los entrevistados, que son varios de estos protagonistas, es ¿qué tanto incidió el hecho de que el archirrival, la Lazio, ganara la Liga en que la Roma fuese con toda la temporada siguiente? Le dio hambre. Con todo a nivel de fichajes, lo Sí. estamos viendo. O sea, ya venía haciendo buenos fichajes, pero ese año fue, ok, vamos a fichar Vamos y a darle con fichar toda. duro. Y ese año también los jugadores sentían la presión, como una presión muy grande, porque justamente habían visto al rival. y- Claro, es y que el rindieron, tema- cumplieron. No, y el tema también es eso, que el archirrival también tenía muchos años sin ganar un Scudetto, empiezan a levantar copas y es como que ya va, pero También- yo me estoy quedando por atrás, ¿no? Y nosotros también tenemos con qué, ya tenemos el entrenador, ¿qué nos falta? Y Y ya- empezaron grandes cosas. Y de hecho, esa temporada, cuando empiezan los entrenamientos en la pretemporada, hubo una manifestación muy grande de los Sí. fanáticos Sí, de la sí. Roma que Exigiendo. fueron exigiendo. Claro, exigiendo títulos era, inmediatos, ya. no era una cosa de celebración, de vamos, de esperanza, si se puede. No. Ustedes tienen que ganar. No, pero y es lo que se le puede esperar, Félix, a la fanaticada. Y es lo que se tiene que hacer en esos casos. Con las grandes fanáticas. Con las grandes fanaticadas, no. Y además con un equipo que se supone que tiene al mejor entrenador italiano del momento y que acaba de hacer Claro. un gasto importante en el mercado de fichajes. había presión ¿Sabes? ya de La entrada. fanaticada, evidentemente, además, ya con un año de rodaje de Fabio al mando de la Loba, ya evidentemente el equipo decía, bueno, ya necesito un título. Sí. Y cumplieron. Y de hecho, bueno, Cumplieron. Exactamente. Y los jugadores sentían esa presión. Si llegan a ver ese documental, jugadores como Vincenzo Montella. En del Trigoria, momento, ¿no? El campo de sí. entrenamiento de la Roma, en Trigoria. Decían tal cual, teníamos, o sea, había una cantidad, la presión que se estaba manejando era como que la más alta que habían vivido los Sí, jugadores en ese totalmente. momento, porque Y al final fueron grandes jugadores. Sí, porque- Inclusive, termina la idea. No, disculpa, no. Félix. Bueno, inclusive, para ya empezar a hablar de los fichajes que se fueron moviendo en esa temporada 2000-2001, llega un conocido, vamos a ver si saben de quién les hablo, audiencia, Walter Samuel. Llega un conocido también, Emerson el Puma, por ahí no era de los titulares. Y bueno, un tal Gabriel Batistuta. el De la gran... Eso es Fiorentina. importantísimo. De la Fiorentina. Desde la Fiore. ¿Por qué? Porque al final de la temporada, Gabriel Omar Batistuta termina con 20 goles. Claro, por ahí no terminó como capocannonieri. Pero fue el... Porque había un Ah. tal Andriy Shevchenko, había un tal Hernán Crespo y también. Enrico Chiesa que estaba en la Fiorentina. El padre de Federico. Eso es correcto, pero mira, 20 goles en la primera temporada, muchachos. Y otra cosa importante, muchachos, una Roma que aparte de eso, la banca que tenía, ¿no? Sí. O sea, Ahorita- una cosa impresionante. Ya vamos a revisar la plantilla. Tenía una plantilla, Félix, prácticamente plagada. Bueno, de estrellas, el 11 inicial, y en la banca habían también por lo menos 4 o 5 jugadores de muy buen nivel. O sea, que tenían recambio. Y eso es importante. Claro. Y- También hay que recordar, antes de que digas los jugadores de la plantilla, y esto es importante porque hemos venido conversando en los últimos episodios, que los equipos que suelen ganar el Scudetto son los equipos con la mejor defensa. En esa temporada, dato curioso, la Roma no tuvo la mejor No tuvo la defensa. mejor defensa. Y es destacable, ojo. Ya lo decía Allegri también en la rueda de prensa cuando lo presentaron con el Milan, ¿no? Sí. El tema de las defensas y de ganar la temporada en la defensa que menos mete goles, que no necesariamente aplica eso. Y bueno, y es Sí, verdad, bueno, se pasó sabe, con la Roma. se sabe que en Italia históricamente, no es un dato que se cumple siempre, pero la mayoría de las veces Sí. el equipo que gana la liga es el que tiene la mejor defensa. En este caso, De la Roma, sí. como tú comentas, la Roma no tenía la mejor defensa. Un fichaje importante, destacar, que también hizo la Roma en ese mercado, fue el de Jonathan Sevina, que después terminó jugando también en la Juve, Juventus, en la sí, Juve claro. y tuvo un pasaje bien importante. De estos Largo, de 4 hecho. fichajes que dijimos ahorita, 3 fueron titulares inamovibles durante toda la temporada. Para que vean
el impacto. Fueron a hacer mercado y fueron a fichar jugadores titulares. No Bueno, fueron a fichar así cualquier jugador como para rellenar la Ya plantilla. todo se sabía, ya Y en todo de la- antemano se sabía. Y en el banquillo de esa Roma, muchachos, 2 nombres, Félix, que después, viejos conocidos, se convertirían hasta en entrenadores del club, ¿no? Como Ya. el caso de Vincenzo Vincenzo Montella, Montella, y el caso claro. de Eusebio Di Francesco De también. Eusebio Di Francesco también. Ya vamos a revisar específicamente eso. Antes de meternos con el tema de la plantilla, los invitamos a que vean esta primera entrevista a los fanáticos de la Roma que decidieron participar también y hablarnos un poquito de esta etapa de la Roma de Capello. Bueno, Fabio Capello, bueno, todos lo conocemos, ¿no? O lo conocimos porque, bueno, ya no entrena como tal, pero una persona de carácter fuerte, ¿no? De carácter fuerte, ambiciosa, así que, oye, o sea, desde el momento en el que Capello llegó, siento que hizo como un cambio de mentalidad al equipo y esto no hizo más que beneficiar a la Roma en ese momento porque justamente la Roma venía de muchísimos años sin ganar nada absolutamente, así que nos hacía falta ese cambio de mentalidad, sobre todo para poder lograr objetivos importantes, ¿no? Que justamente fue lo que sucedió con su llegada. Así que, bueno, el impacto creo que estuvo concentrado sobre todo en el cambio de mentalidad. Bueno, obviamente creo que Capello marcó un antes y un después. O sea, a partir del momento en el que Capello llegó, no solamente cambió la mentalidad, sino también la visibilidad. Sin embargo, la visibilidad, digamos que hay jugadores clave en ese momento y que duraron muchísimo tiempo, como Francesco Totti, que también todos lo conocemos, que todo el mundo sabía quién era Francesco, por cómo jugaba Francesco y el hecho de que se quedó en la Roma toda la vida, que rechazó el Real Madrid. Y bueno, nosotros, digamos, teníamos esa fama solamente por tenerlo a él. Y a partir de ese momento en el que llega un técnico tan importante, con esta actitud, con esta personalidad tan fuerte, con esta mentalidad tan ganadora, y además creo que también el hecho de que la directiva en ese año, justamente que llegó Fabio Capello, nosotros ya teníamos un equipo competitivo porque teníamos un buen equipo, pero creo que el calciomercato que le hicieron específicamente a Fabio Capello, creo que le compraron una columna vertebral de jugadores que también estaban ya asentados en el fútbol internacional, ¿no? Como vale a decir tipo Batistuta, Emerson y Samuel, ¿no? Que, o sea, creo que formaron como la columna vertebral del equipo que fue a completar ya todos los demás componentes que ya eran de muchísimo valor. Así que creo que la suma de las cosas, o sea, la mentalidad de Capello más la base, digamos, más o menos del equipo, más esta columna vertebral que le puso la sociedad a disposición, fue el match perfecto para lograr objetivos importantes y sentar, como tú dices, justamente las bases para el futuro y que de ahí en adelante la Roma fue más competitiva que en los años 90. Claro, o sea, por supuesto. Sin embargo, como te digo, ¿no? Yo soy uno de los que tiende a analizar un poco todos los factores y obviamente teniendo jugadores de tanta experiencia en ese momento, ¿no? Que justamente todos coincidieron juntos, como Aldair, Samuel, que fue comprado justamente con la llegada de Capello en el 2000, Cafú, Candelá, o sea, jugadores internacionales de nivel y si no me equivoco, cuidado, y los mejores laterales del mundo o seguramente los mejores laterales del mundo, Emerson, Tomasi, Di Francesco, Cristiano Zanetti, que tú dices, bueno, no son los mejores, pero son un relleno importante, ¿entiendes? Y bueno, ya adelante, si le sumas el Totti, el Batistuta, el Montella, el Del Vecchio de la situación, pues obviamente, entonces creo que a nivel europeo esto es un peso importante donde ya todos los demás equipos ven a la Roma que está armada
con esos jugadores y bueno, o sea, todo el mundo dice, ojo, porque estos tienen o sea, unos lineamientos y una base fuerte y bueno, con Fabio Capello, además con esa mentalidad, con esa garra, pues sí siento que hubo un cambio importante, tanto desde la llegada de Capello como desde la llegada de esos jugadores que te estoy diciendo. Ok, vamos a revisar entonces esa plantilla de la temporada 2000-2001 aquí, muchachos. Échenme una mano para leer porque los nombres son tan importantes que como que me cuesta verlo. Bueno, mira, de hecho, en la portería, Francesco Antonioli, Sí. que como estábamos comentando, por ahí el equipo no fue la mejor defensa, pero también hay que tomar en cuenta que en esa temporada el portero de la Loba fue muy importante. Sí, el portero de equipo importante. campeón siempre es importante. Tal cual. Sí. Importante destacar, esa Roma jugaba con línea de 3. Sí. Con 3-4-1-2. Ese 1 que estaba de enganche, que estaba de 10, obviamente era... Francesco Y el Totti, capitano que se exacto. convirtió después en el capitano. Exacto. En ese momento era muy joven. Los defensas, como bien comentaba Félix, Jonathan Sevina, Walter Samuel y Zago. Ángelo, échame una mano con los mediocampistas. Sí, bueno, que hay que decir de Cafú, ¿no? Lateral derecho, que bueno, en esa Roma jugaba como carrilero, ¿no? Convertido, exacto. Y después se iría al Milan, donde terminaría pues de cerrar una carrera gloriosa, ¿no? Sí, El ya hemos hablado sempiterno también de Cafú. Pueden ver el episodio que hicimos sobre Los sudamericanos. Hubo los una mejores jugada sudamericanos. Sí, sí. espectacular en uno de los derbis de la capitales. Un sombrerito, doble sombrerito que le hizo a Pavel Nedved Sí. de película. Eso es como para enmarcarlo en un Sí, cuadro. no, Cafú- esa es como la jugada típica. Si tú buscas un resumen de Cafú, esa es una de las primeritas que De te hecho, sale. bueno, Cafú, que decir, uno de los mejores laterales derechos de la historia, para muchos es el mejor, pero del top 3 de la historia no sale. Sí. Cafú, Sí, sin lugar a dudas. sin duda, campeón del mundo también. Sí, doble. 2 veces. Doble. También estaba Damiano Tomasi, muchachos, en ese equipo, que fue, bueno, Damiano Tomasi lo recordaremos más adelante también como directivo, ¿no? De la Federación Italiana Ujú. de Fútbol, Félix. Cristiano Zanetti. Y bueno, también Vincent Candela en ese mediocampo, muchachos, realmente para, bueno, completar un equipo plagado de estrellas, ya lo decíamos, un jugador que venía de ser campeón del mundo en el 98, también de la Eurocopa del 2000 en Bélgica y Países Bajos, con Francia. Que precisamente esa Eurocopa se la ganaron a Italia. Pues, exactamente. Con esa final, ¿no? En Sí. la final que Claro. se decidió con un gol de oro de Capitán, Trezeguet. un Sí, señor. conocido capitán como Didier Deschamps en esa selección Trezeguet, francesa. que después también sería muy recordado en la Serie A Eh, con la Juventus. claro, Donde bueno, tuvo un el pasado, bueno, extraordinario. Tuvo un pasaje increíble. También nos falta destacar esa línea ofensiva que ya dijimos por ahí. Francesco Totti. Sí. Marco Del Vecchio, que no fue poca cosa. Sí. Su función fue muy, muy importante. Hubo goles muy importantes. De hecho, lo que le pidió Capello específicamente a él era, ok, está llegando Batistuta, que va a ser el 9. Tienes a Totti que te juega ahí como de enganche. Él lo que le pedía a Del Vecchio, ¿no? era que corriera y pusiera, porque además era un jugador muy técnicamente... Un poco tosco, ¿no? No, era bueno técnicamente. Tenía un gran nivel físico también. Sí. Entonces, Era básicamente... como un tanque. Le El pidieron era hacer como un tanque. el trabajo sucio que tenían que hacer Sí, los atacantes arriba. pivotear, arrastrar Pivotear. más Y abrir espacios ayudar para en los defensa jugadores. también. Claro, claro. Y Y bueno, ese trabajo silencioso. pues, De pero- hecho, Es correcto. en los partidos importantes, que por ahí, en breve nos vamos a meter en los partidos importantes, Del Vecchio hace unas apariciones espectaculares. Sí. O sea, por ahí no era, como bien comenta Félix, el delantero titular, porque estaba Batistuta, pero cuando entraba se hacía sentir. Siempre. O No. sea, el hecho de que Capello hablara con él, ya él era, o sea, había una armonía, una sintonía en el equipo. Sí, exactamente, porque le estás pidiendo a un jugador que ya venía siendo importante en la plantilla. Mira, tienes que cambiar el rol. Si queremos ser campeones, yo te voy a pedir que hagas esto. Y que el tipo lo asuma tal cual y que todo el equipo se comprometa con la idea del entrenador, eso te habla del... Claro. Sí, Sí, de la sinergia que hay en el equipo, ¿no? De la buena química. Qué Un calor, entrenador qué armónico al final, un equipo armónico. Y al final se vio que levantas un escudeto. Sí, y ya lo decíamos también, muchachos, la banca que tenía era plagada de estrellas. Ahí habíamos hablado de Montella, De justamente. Montella, de Vincenzo Di Montella. Francesco. Hubo un tema, una anécdota con la franela, cuando el número de la franela, el dorsal, cuando llegaba Batistuta, que si no le daba el 9, que si... La prensa, como había recién ganado la Lazio, la prensa estaba pegándole con toda la Roma, con todo lo que podía.
Y una de las cosas, imagínense, empezando la temporada... Una polémica por ese porque número. Montella no le da el número 9 a Batistuta. Y él lo dice tal cual en la entrevista a mí. Batistuta nunca me pidió el número. Si me lo hubiese pedido yo se lo daba sin ningún problema. Claro. Al final, bueno, Batistuta Quedó terminó en jugando... rumores. Sí, quedó ahí. Batistuta terminó jugando con su número 18 en la espalda. E igual Claro. hizo los Sí, goles que tenía que Que hacer. tenía que hacer eso. Ese Al también final, es exacto, mito, ¿no? tal cual. Al final fue el 9 por ahí, no con dorsal, pero sí en campo Sí. del equipo. Exactamente. Por También ahí. estaban Aldair, muchachos. También gran jugador. Gianni Guigo y de Toshi Nakata, ya lo decíamos. Claro. Emerson. Emerson que Emerson después, el Puma. después tuvo su paso por la Juventus, por el Real Madrid, por el Milan, volvió a la Roma Sí. después. O sea, fue un jugador que tuvo su recorrido, aunque no era titular indiscutible todavía. Sí, sí, correcto. Tuvo también el Mundial de Alemania 2006 con la selección de Sí. Brasil. Como siempre menciona Angelo, creo que las apariciones de Emerson fueron apariciones como tal cual, jugador revulsivo. Vienes de la banca. Mediocampista sí. y de verdad un tractor. Un tractor. Puma, Sí, sí, Emerson, sí, sin sí. duda. También estaba Marcos Asunzado, muchachos, Amedeo Mangone, Alessandro Rinaldi, bien recordado, Cristiano Lupatelli, otro Claro. delantero que también medio tanque, ¿no? Félix, porque bastante espigado, Lupatelli. Eusebio Di Francesco. Que años después, bueno, Sí. dirigió a la Roma, la llevó a semifinales de Lo hizo bastante bien, de hecho, lo hizo Champions. bastante bien, Lo ¿no? hizo bastante bien. Lo que no hizo bastante bien fue el resto de la carrera como entrenador. Sí. Definitivamente una caída allí Durísima. fuerte de Eusebio Di Francesco, ¿no? Proyectaba como uno de los grandes entrenadores de la época de Francesco cuando debutó. Sí, de va a verdad. estar actualmente Félix con el Leche, Con ¿no? el Leche y ya después de 2 descensos consecutivos en Serie A, vamos a ver cómo le va. Esperemos se pueda mantener que en la categoría, ¿no? esperemos que el Leche no se vaya a Serie B. Esperemos. Y Abel Balbo y Gaetano D'Agostino, muchachos, completaban ese banquillo de figuras. Sí, nota importante ahí que lo habías mencionado tú. Exactamente. Daniel Ederossi formó parte de esa plantilla, pero no jugó ningún partido, entonces no podemos decir que fue campeón como tal. Era muy joven. era Tenía muy joven. 17 años. Campeón ahí a medias, ¿no? Por ahí lo convocaron a algunos juegos, Sí. estaba en la banca, Sí. esas cosas, pero no llegó a disputar correcto. ningún partido. Entonces, a mí me gustaría entrar en este tema y les voy a poner aquí como una dinámica y también como debate. Esta plantilla, hemos hablado por ahí, sí, fue una etapa muy importante para la Roma, tenía una buena plantilla para el momento, el nivel, pero esta plantilla ganaría la Serie A en la actualidad, un equipo como este. Un equipo como este Ujú. y el resto de plantillas como las actuales o como las de esa época. Vamos a hacer 2 ejercicios. Vamos a hacer la comparación con algunos otros campeones Ok. para ver el nivel de las plantillas. Y la primera pregunta que les hago es si esta Roma que acabamos de leer jugara la Serie A el día de hoy, sería 2025-2026, ¿estaría para ganar la liga? Pregunto. Campeón, Sí, yo creo- campeón de calle. Ojo, yo creo De que calle. sí. Uf, de calle. Mira, yo creo que sí. El único tema que de hecho lo hemos conversado muchísimo y los espectadores también saben de lo que estamos hablando es la opinión pública en el momento. Eso también tuvo un peso muy importante. Entonces, por ahí sí siento que, ok, ganaron un Scudetto en esa temporada, pero hay que ver a nivel de contexto qué era lo que pasaba. Si hoy por hoy me dices esa plantilla más la misma opinión pública, la misma presión, yo creo que sí. Si no, de repente, por lo menos en un top 3 pudiese quedar. Pero bueno, yo creo que más allá del tema de opinión pública, Gustavo, es un tema de actualidad, pues, de plantilla. O sea, ¿la gana o no la gana? Yo digo sí. O sea, realmente yo digo sí. Sí, o ojo. sea, era una Roma que además esos jugadores tenían mucho carácter, muchachos. es que yo pero les eran hago- jugadores que además eran figuras en sus Claro, selecciones. pero hay que recordar el proyecto que viene por detrás de eso. Bueno, precisamente. Porque al final fue un equipo muy armónico, pero también había una presión que Claro. de hecho se está hablando de la presión. Yo les hago precisamente esta pregunta porque siempre está la tendencia de romantizar todo lo que es el pasado. Entonces, quizás por ahí lo que Bueno, vemos Félix. que fue hace 20... No, es que qué equipazo, que no sé Pero qué. es que qué pasa. tal. Y Claro, es verdad, o sea, mentira no es. Sí. O sea, Pero- uno romantiza lo que sabe que fue exitoso. por eso hago la pregunta. Entonces, Claro. está al mismo nivel. Porque miren lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a compararlo. Y que además, Félix, disculpa que te interrumpa, esta Roma, o sea, es que de verdad, muchachos, ya nos ponemos a repasar esta plantilla rápidamente, hacemos el ejercicio. Mejor que la plantilla de la Juventus actual. Sí. Sí, no, un rato, a ver. Mejor que la plantilla del Milan actual. Sí, Mejor, sí, sí. mejor que la plantilla del Napoli actual también.
Y diría también que hasta del Inter. Con todo y que puede ser el equipo con la mejor sí, plantilla de la Serie A. ojo, yo sí Porque es que pienso... fueron jugadores... No, pero ya va, Félix, Gustavo. Es que fueron jugadores que ganaron además también con sus selecciones. Con su selección, sí. Que eran no está claro. estrellas del momento mundial. A ver, con el tema, por ejemplo, del Inter, que es el penúltimo campeón, el último campeón es el Napoli, y bueno, vemos a un Inter que inclusive en Europa tuvo una supremacía y fue el que estuvo ahí de la Serie A. Por ahí yo creo que sí tienen, esa Roma tiene mejor plantilla que el Inter, inclusive que siempre lo hemos hablado. Bueno, pero si decimos que tiene mejor que el Inter, tiene mejor plantilla que toda la Serie A. Que toda la Sí, Serie A, sí, claro, exacto. claro, Que toda claro. la Serie A Ojo, en la actualidad. Pero no sé Que si de repente... solamente mencionar a Francesco Totti. Claro, muchachos. sí, a ver, Por pero ejemplo. no sé, Claro. no O sea, sé de repente... Félix. A ver, No, pero no o sea, sé de repente si por ahí algunas plantillas de las Juventus campeonas, de las últimas Juventus campeonas, por ahí sí tengo ciertas de hecho, dudas. De hecho, fue el último gran 10 que tuvo Italia, Francesco Totti. Sí, no, Bueno, sin duda. y Y adicionalmente- sobre todo a nivel posicional. Bueno, claro. No solamente de dorsal, a nivel posicional. Posicional, sí. Y estuvo a nada de irse al Real Madrid. Del Real Madrid no se fue por cuestiones de amor. Sí. Justamente vamos a hacer la comparación con equipos campeones. Yo agarré aquí la plantilla del Napoli. Bueno, ya dijimos, ya me dieron sus opiniones sobre eso. El Napoli esta Rápidamente, temporada, sí, señor Félix. Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno y Olivera. Nah. Lobotka, Anguissa, McTominay, Politano, Neres, Lukaku. No, ese no. es el 11 del Napoli que salió campeón en esta última temporada. No le llega, ¿no? No le Ok, llega, no le ahorita llega. les voy a leer la plantilla de la Juventus. Es que Cafú, Félix. Solamente Cafú. Ok. Sí, lo que pasa es que, a ver, una cosa por que yo ejemplo, por lo menos por citar nada más uno. entiendo de lo que está hablando Ángelo, es eso, es como el peso a nivel del fútbol mundial, porque no solamente esa Roma de ese año en particular, sino, si bien, como menciona Ángelo, lo que O sea, esos jugadores hicieron en las selecciones. Claro. Bueno, claro. vamos a compararlo ahorita con la Juventus de la temporada 2014-2015. A ver qué les parece. Por ahí solamente ya leí. Quizás par de jugadores pudieran estar. 3 jugadores pudiesen estar ahí. Gianluigi Buffon, Sí, sí. Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Evra, Pirlo, Pogba, Pereira o Marquisio. Morata Ojo, y Tevez. Morata y Tevez. Tal cual, Ah, que ese mediocampo, yo Pirlo, diría- Vidal, Pogba, Marquisio. Sí, sí, ojo, claro, o sea, pero diría que de esa Juventus pudiesen Buffon, Pirlo y Chiellini. yo creo que esta plantilla es mejor que la de la Roma, de esa Roma. Creo que esta plantilla es mejor. Bueno, llegó también a una final de Champions. No, Sí, sí, no, pero a ver. no solo por eso, sino el nivel particular. Pones uno contra uno y quizás los únicos que ganan de esa Roma son Cafú, Batistuta. y Totti. De resto Candela, no quizás sé. también. De resto no sé. El mediocampo, mira que... Bueno, pero a ver, bueno, con Marquisio... Bueno, Tomasi también era un Sí, gran por mediocampista, eso. muchacho. Damiano Tomás De la sí, selección. hay que estar claro que, pero- a ver, pero- no es poca cosa. Pirlo, Vidal, Pogba. Sí, es un equipo también bastante Ojo, sólido. y Pogba en un nivel espectacular. En su mejor... Sí. En el prime. En el prime, Sí, en que el fue al prime, inicio. Y Tal también cual. el de Vidal. Y también el de Arturo Vidal. Sí. Bueno, de Vidal quizás él sí le duró un poquito más el Tuvo prime. destellos luego en otros equipos, pero bueno. Bueno, vamos a poner a dudar a este señor aquí porque viene otro equipo que creo Bueno, que le sí, gusta sí, bastante. a este sí, señor. sí. No, bueno. Ya lo decíamos. El Inter Del triplete, El además. Inter del triplete, la temporada qué decirlo del Inter del 2009-2010. Julio César, Maicon, Lucio, Walter Samuel, que señor. estuvo por ahí, ¿no? Kibu, Cambiaso, Zanetti, el otro Zanetti, Thiago Motta, Snyder, Milito y Eto'o. Y bueno, y si revisamos la banca, Sí. sabemos que hay jugadores por ahí. Sí, no, claro, Estaba pero Balotelli por ahí, tú sabes. con estas plantillas, muchachos, de esos equipos italianos también exitosos, Ujú. sí se nos pone más enredado el papagayo, ¿no? Como diríamos. Sí. Pero si lo comparamos por lo menos Con, con, con las este actuales Inter. sí sabemos que no. Sí, pero ese Con Inter, él, no, ese- bueno, ese ojo, Inter 2009 hasta ahora, de lo que hemos venido conversando, para mí, El este Inter. Sí, el este Inter Inter, superior. sin duda, mira, por ahí línea por línea. Y lo que bien comenta Félix, que en la banca habían otros jugadores importantes. También tenía recambio. Walter Samuel aprendió todo en la Roma para después venirlo a desarrollar perfectamente en este Inter del triplete, donde Sí. fue titular y era Y ojo, una segunda juventud que estaba viviendo Walter Samuel. Tal cual, hay que tomar en cuenta por lo menos que ese Inter ganó un triplete. Y era un equipo... Por ahí la Roma ojo, no ganó triplete. Sí, y ojo, muchachos, claro. que también otra cosa importante, ese Inter, que estaba mencionando Félix en la alineación, era un equipo elevado de edad.
Atención a eso. Sí, Los jugadores eran mayores. con experiencia. La gran mayoría superando los 30 años. de Ojo, hecho. muchachos, yo también les quiero decir algo. Yo también aquí les quiero compartir algo. Si bien es cierto que estamos haciendo una comparativa a nivel de plantillas con los clubes más fuertes de Italia, porque estamos hablando, creo que de hecho faltaría una alineación por ahí del Milan, pero estamos comparando la Juventus, estamos comparando el Inter. No quería que se pusiera polémica la cosa. Son plantillas muy buenas, pero hay que tomar en cuenta, la Roma no es de los equipos más ganadores de Italia. Entonces ya por ahí el hecho de la pertenencia inclusive de la fanaticada, del club, o sea, ya por ahí... Hay un ese tema del hito, escudo, de la el diferencia de la escudo, jerarquía. Pues. por ahí, entonces es Sí como la hay, que, sí la hay. wow, mira, no es comparable Sí. y con todo respeto, ojo. Quizás creo que la mejor forma de explicar lo que tú estás diciendo, y entiendo la idea, es si este mismo equipo hubiese vestido los colores de Juventus, Inter o Milan. O sea, decimos Juventus, Inter o Milan con la alineación que acabamos de dar de la Roma, decimos, uy, es una alineación de época. Quizás por ahí todavía pesa un poco el tema claro. de la jerarquía. De la Y jerarquía miren, del club. muchachos, que la Roma más adelante, cuando llega Spalletti incluso, tuvo también una alineación impresionante, con Sí, no, jugadores increíbles. jugadores que marcaron época en el calcio. Mancini fue uno de esos, Amaranto Mancini, el Sí, brasileño, sí, sí. por ejemplo. Ya nos vamos a meter ahorita con los partidos importantes de esa temporada en la que Capello y la Roma salieron campeones de Italia. Hay que decir, para recordarles, para que estemos todos en sintonía, ese año la Roma finalizó en el primer lugar con 75 puntos. Era una liga que se disputaba con 18 equipos, no 20 como en la actualidad. Es decir, 4 partidos menos. Y ganó con 2 puntos de ventaja sobre la Juventus Fue apretado hasta el final, ¿no? Sí, hasta estuvo la última apretadísimo. jornada. Ganó en la última jornada. Ganaron bien, y ganaron bien. Con o sea, 2 lo puntos de importante es eso. ventaja sobre la Juventus de Carlo Ancelotti, que no le fue para nada mal en la Juve, poca podemos cosa, decir. A punto de ganar ahí Carleto la Serie A, ¿no? Sí. No es poca Y, cosa. la Roma ganó en total 22 partidos, empató 9 y perdió 3. Fue el equipo más goleadores, ¿verdad? Dijimos que no fue la mejor defensa, pero fue el equipo con más goles en el anotados. torneo, y eso también tiene su mérito. Vamos a repasar esos partidos importantes, fundamentales, que le permitieron a la Roma ganar el título de esa temporada, pero antes les vamos a dar el pase a la segunda entrevista de este episodio especial. Bueno, seguramente la rivalidad entre Roma y Lazio, yo considero, esta es mi opinión, ¿no? Yo considero que el derbi Roma-Lazio es en Italia, si no el primero, está en la top 2 de los derbis más fuertes de Italia. O sea, porque, o sea, mi punto, o sea, mi razonamiento en esto es de que, a pesar de que hay muchísimos derbis, hay pocos derbis donde los dos equipos están, digamos, más o menos a la par. En cuanto a calidad de fútbol, en cuanto a historia, en cuanto a número de Scudetti, en cuanto a victorias importantes en Europa, en cuanto a números, digamos, ¿no? Y en cuanto a posición de tabla año por año. Entonces, yo creo que ese estándar lo cumplen Milan e Inter, y yo creo que Lazio y Roma, porque ya los otros grandes equipos, o sea, Juventus, Torino, el Torino, creo que hay un gap importante. Napoli, Salernitana, hay un gap importante. Puede ser quizás Sampdoria, Génova, ¿no? Que Sampdoria, Génova están un poco ahí más o menos también a la par. Entonces, sin disminuir tampoco, ¿no?, la rivalidad de otros derby, siento que es de los más infuocati, ¿no? Como dicen en Italia. Entonces, obviamente, bueno, yo particularmente no soy de los que se lo vive mal. No simpatizo muchísimo, obviamente, por la Lazio, o sea, no particularmente, pero no soy tampoco de los que va a buscar riña, ni más bien yo me puedo tranquilamente sentar con cualquier fanático de la Lazio a ver un Roma-Lazio y me lo voy a disfrutar un montón, perdamos o ganamos, obviamente a sufrir lo justo, pero deportivamente hablando, ¿no? O sea, yo me considero bastante deportivo en ese sentido, ¿ok? Y usualmente te voy a decir que sí. O sea, sí. Sí, ojo,
tengo pequeñas cosas de tipo, mira, en este campeonato este año la Lazio nos ganó el derbi de ida y de vuelta. Coño, estoy un poco más picado, ¿entiendes? Estoy un poco más picado y entonces quizás no tenga ese entusiasmo de ir por la Lazio en la Copa UEFA, en la Europa League o en la Champions o donde estén, ¿no? Pero usualmente, créeme, no tengo ningún problema ni con la Lazio, ni con la Juventus, ni con el Inter, ni más bien soy uno que tiene tendencia a irle a los equipos italianos porque quiero que Italia gane puntos UEFA para que más equipos italianos tengan más chance para entrar a la Champions y todo el discurso de promover el fútbol italiano, ¿no? Así que, bueno, no, usualmente no. Pero sí, la rivalidad en Roma es enfurecida, así que no tengo la menor duda de que, habiendo ganado la Lazio el año anterior, la Roma justamente sintió esa presión, no solo como equipo, sino de parte de los fanáticos, que los fanáticos de la Roma también son de los fanáticos más apegados al equipo, más... ¿sabes? Más fuertes, de esas fanaticadas más sentidas en Italia, así que, bueno, y creo que la respuesta ¿cómo se llama? De la directiva se vio inmediatamente con esas 3 compras que antes te nombré, justamente, ¿entiendes? Porque justamente si no sintieras esa presión o no quisieras responder contundentemente, quizás no haces 3 compras tan importantes como Samuel, Emerson y Batistuta, ¿entiendes? Así que creo que, o sea, todos esos fueron indicaciones claras de que la Roma iba por todo. Muy bien, vamos entonces a repasar lo que fueron los partidos más importantes que le permitieron a esta Roma alzar el Scudetto, el ansiado y esperadísimo tercer Scudetto y el último que ganó la Loba. Como dijimos, ganó en la última fecha 34. Sí, señor. Le ganó 3-1 al Parma. Sí. Es decir, tenían que ganar ese partido. Estaban Inclusive obligados. estaban obligados a ganar y fue un espectáculo de la Roma. Salieron a comerse al Parma, un Parma que inclusive descuenta ya prácticamente en los últimos minutos. Así, entonces, podemos decir que ese fue como que el gran partido de esa temporada. y recordar también, muchachos, en ese Parma estaba un Fabio Cannavaro, Sí, estaba claro. un Turán, Sí. entonces Buffon todavía, que no se ¿sabes? había ido Entonces la Juve. no era cualquier Parma, no era el Parma de esta temporada que acabo de terminar. Es un Parma que terminó en el podio de la Serie A. Sí, o sea, esa temporada... El Parma es un equipo histórico. Sí, sí. de la Serie A. Y- Un equipo de culto, como se dice Sí, también. bueno, de los 90, de los pero de culto, claro. de esa época particularmente. Pero entonces, es bien interesante y por qué seleccionamos este partido como quizás el más importante de esa etapa. Porque muy bien, tú puedes estar toda la temporada insinuando, ok, vamos a ganar el título, ok, pero cuando llega la hora de la en verdad... los partidos cruciales tienes a que ganar. veces, sí, no te puede caer la gota Sí, fría. Lo sí. vimos haciendo un paralelismo, lo vimos este año con el Napoli en el último partido. Estaba obligado a ganar Y lo hizo. y lo hizo. Lo vimos con el Milan en la temporada 2021-2022. Tenía que ganar el último partido. Y lo hizo. Y lo y hizo. goleando, además. Y goleando. Inclusive hay un Al dato Sassuolo, si no me curiosísimo, equivoco. Al Sassuolo. hay un dato Allá en el Reggio curiosísimo Emilia. de ese partido, muchachos, que Gol de en Giroud, uno de los minutos, ya prácticamente mitad de partido, la gente se mete en el campo Claro. y le roban hasta la vestimenta a los jugadores. Muchos jugadores inclusive quedaron en ropa interior y Capello se molestó muchísimo. Claro, sí, porque ya son actos de vandalismo, son muchachos. actos de vandalismo. Más allá O sea que- de la pasión, pero Sí, son actos de vandálicos, hecho, ¿no? y como bien Y dice el tema de Félix, celebrar antes de tiempo, Exactamente. ¿no? Hay algo de mufa por ahí. Sí. Ajá, estás ganando con buena ventaja. Te vas al medio tiempo y mira, no has ganado. O sea, le cosas pasó cosas han al Milan pasado. en la final de la Champions. Exacto. también. no, Sí. y el de fútbol hecho, es así, ¿no? hecho pasa que llegas a un partido prácticamente para cerrar la liga y pesa más. No, o sea, y- tienes una presión. Complicado. Y Tienes una presión. estamos hablando, perdón, también lo que hemos dicho antes, un club que no estaba acostumbrado a este tipo de partidos. Es claro. decir, la Roma tenía tantos años. ¿Cuántos partidos definitivos para ganar la liga ha tenido la Roma en la última jornada en su historia? Muy pocos. Muy pocos. Este fue uno de ellos. Sí. Y quizás Y el más cumplieron. importante. Y cumplieron. Exactamente. Sí, sí, Entonces, sí. la grandeza de ese equipo y de ese entrenador Sí. que supieron como que aprovechar ese gran momento y capitalizarlo en lo que terminó siendo el Un momento de aura, muchachos. Sí, ¿no? sí, Como tal quien cual. dice. Recordemos también otro de los partidos importantes y emblemáticos de esa temporada. Es un derbi de la capital. Los dos derbis derbis de la pero capital, tal cual. hubo uno y que hubo mucho roce. Y de hecho,
El partido termina 1-0 con un autogol de Paolo Negro y se mataron. Prácticamente ganó la se Roma, mataron. ¿no? Ganó la Roma con el autogol de Paolo Negro, exjugador de la Lazio. Estamos hablando que era la fecha 8 de la Serie A y estaba jugando la Roma contra su archirrival que tenía 2 insignias en el pecho. Tenía el Scudetto y tenía... la cucarda. La cucarda de la Copa Italia. Italia. La cucarda de la Copa Por Italia. favor, estos profesores se ríen, ¿no? Yo particularmente no entiendo el por qué. Ese es el nombre que lleva el parche precisamente de la Copa Bueno, Italia. pero- A ver, pero lo que hay que decir, la Roma tenía todos los incentivos para salir con todo. Sí, claro, completamente. A ganar ese partido. Una cosa que quería destacar sobre el partido anterior del Parma con el que ganaron la Liga. ¿Quiénes marcaron los goles? Porque ganó 3-1. Sí, correcto. No puede ser más representativo. Francesco Totti, Sí. Gabriel Omar Batistuta y Vincenzo Montella, Sí, que el también fue un tipo araucanino, ¿no? que marcó goles importantes. También hubo otro... Ese partidazo, la remontada ante la Juve, ¿no? Sí, no, también el otro partido fue importante, el la otro vuelta, derbi, como quien dice. La vuelta, que el quizás 2-2. fue un poquito más traumático. más partido, se más. acercaba el cierre de temporada. La Roma empezó ganando 2-0. Sí. Estuvo con 2 goles de ventaja del Vecchio y Batistuta. Y la Lazio le terminó empatando sobre la hora con goles de Pavel Nedved y de Lucas Castromán. En el minuto 95. 95. O sea, y era un momento en el que se estaba para caerse al peleando. Estadio Olímpico de Roma, ¿no? Sí, prácticamente. Era un golpe. No, y que fueron, por lo menos los derbis de las capitales en esa temporada fueron de infarto. De infarto. Siempre un derbi es difícil, pero en esa temporada hubo mucho roce, hubo mucha competitividad y sobre todo también la presión de la que hemos venido hablando, porque La Lazio era la vigente campeona. Exactamente, y no solamente Claro. de liga, sino también de copa. Sí. Vámonos con el otro partido que tú ibas a mencionar. Sí, ¿no? esa remontada justamente ante la Juve, muchachos, en la fecha 29, la Roma visitó a la Juventus, bueno, en aquella época la Juventus jugando en el estadio Delle Alpi, ¿no? Ujú. Félix, lo recordaremos, estadio Delle Alpi ahí en Torino, y precisamente con goles de Del Piero y Zidane. Abrieron el marcador Abrieron rapidísimo. 2-0, ¿no? iba ganando Bueno, la Juve nada más, 2-0. pues, nada más y nada menos Del Piero y Zidane. Y los minutos, ¿no? El minuto 4, minuto 6. Es decir, antes de 10 minutos ya la Juventus, que estaba peleando el título, Sí. dijimos, la Juventus de Carlo Ancelotti, ganando 2-0 ese partido importantísimo para... Ojo, para también hay que campeón, ¿no? tomar en cuenta que cuando cierra la Liga y la Roma gana el Scudetto, ganaron por 2 puntos Exacto. de diferencia. Sí, por dos puntos de Es diferencia. importante recordar eso porque este partido... Mira, Fue el que definió prácticamente todo. si la Juve se llevaba esos 3 puntos, mira... Era campeón. Y muchachos, empata la Roma con goles de Nakata, el japonés, y Vincenzo Montella. Sobre la hora también. Sobre la hora también. 2-2. Realmente para irse a celebrar por toda Roma, ¿no? Sí. Por el Coliseo. Y realmente Quizás hacer por esa- ahí, claro, ese resultado le permite mantener el liderazgo de Claro, la Roma. pero fue un partido clave. De esas Un batallas sí. campales, Sí, muchachos. Y de al visitante, final, además. y al final es lo que hemos venido conversando. Uno de los puntos más fuertes de esta Roma esa temporada es que los partidos que tenían que sacar la casta, que tenían que sacar la cara, El equipo lo respondió, hicieron. respondió. Lo hicieron. Y, Sí. y también importantísimo que vean que estamos eligiendo los mejores partidos de esa temporada. Dijimos Parma en la última fecha, el derbi de la Del capital Lazio y Juventus. y Juventus, y esos 3 equipos finalizaron en el podio. Es decir, los rivales directos que llegó a tener a lo largo de la temporada la Roma, que eran Juventus, Parma y Lazio, a los 3 les ganó los partidos que les tenía que Sí, ganar. o los empató. O sea, sacó el Exactamente. resultado. Sacó puntos, Sacó sacó los puntos. resultados. Entonces, estamos hablando de que, bueno, y creo que indiscutiblemente fue el mejor equipo de la liga. Totalmente. Más allá de que la ganaron por par de puntos. Y, no- que fíjense que en estos partidos encajó goles. Sí. Ya lo decía Gustavo Sí. también. Un equipo que, bueno, de repente defensivamente no Sí. era tan sólido, pero bueno, sacaba los resultados importantes. Consistente, sobre que todo el contó tema, al final. sobre todo el tema de la consistencia, muchachos. Una de las cosas que por lo menos yo me quito el sombrero con Fabio Capello en esa temporada fue eso, la consistencia. No vimos a una Roma temerosa. Ellos jugaban los partidos que había que jugarlos prácticamente con un cuchillo entre Exacto. los dientes. No vimos a una Roma como la que se pudo haber visto la temporada anterior, cuando llegó a disputar por algunas fechas el título y después se cayó. Sí, y al final eso es importante para ganar un título. Sí. Que de hecho, y aquí yendo un poquito del tema, pero una de las cosas también que hemos conversado, inclusive en episodios anteriores, es lo que se le pide a equipos hoy por hoy, como el Atalanta, de que sí, el Atalanta juega muy bien y todo esto y todo aquello, pero cuando juega
con equipos fuertes, Sí. el Atalanta se cae. Con equipos fuertes y en partidos de definición. Recordemos, el Atalanta esta temporada tuvo varias ventanas para, bueno, la temporada que acaba de terminar, ¿no? La 24-25, varias ventanas, varias oportunidades Para ser para puntero, meterse sí. en la competición. Ahí. Sí, con Entonces, Inter y Napoli. Con Inter y Napoli. ¿Y qué pasó? No terminaba de dar ese golpe. Es el plus que le falta, ¿no? Es el plus que tienen los equipos campeones. tal Y cual. esta Roma lo hacía. Lo hacía. Importante. De esta temporada tenemos que destacar que la Roma también jugó competencias europeas. Jugó la Copa UEFA, actual Europa League. Perdió en octavos de final con el Liverpool. Un Liverpool que después terminó alzando la Copa. Correcto. Y en Copa Italia perdió en octavos de final. Hablábamos del Atalanta. Bueno, precisamente contra el Atalanta. Vamos a revisar también. Estamos hablando, esta fue la segunda temporada De Fabio Capello. de Fabio ¿no? Capello. Dijimos que estuvo 5. Por ahí no se mantuvo siempre al máximo. Sí. Pero yo creo que sí llegó a competir. Vamos a hablar del año 2001, 2002 Sí. también. La gran llegada del momento fue la de Cassano. Antonio Cassano, claro. Que La venía, joven promesa también. venía del Bari y bueno, ya con estos jugadorazos que vimos que tenía la Roma, era tremendo fichaje y era uno de, como tú dices, de los grandes talentos, Sí, pero sí, talentos así brutos de la Serie A que tú dices. Sí, era un Mario eh, Balotelli, vamos a decirlo así. Era como... Una cosa impresionante. Sí, exacto. Sí, que sí, tú sí, decías, total. este tipo puede marcar una época. Tanto dentro como fuera de la cancha. Un La Nicolò- personalidad un que Nicolò tenía, Zaniolo, sí, por ejemplo. sí, y la Bueno, personalidad que tenía Cassano. Eso es importante. Sí. Bueno, en esta... Polémico por demás. Sí, por eso. Sigue siendo polémico y bueno, quizás tú estarás de acuerdo con él con algunas de sus opiniones, porque es un tipo que le tira muchísimo alejado, ¿no? Sí, bueno, realmente Pero- Cassano se Sí. dedicó Lo mejor que después hizo más fue a hablar que a jugar, ¿no? Sí, pero lamentablemente. y sabemos que dentro de todo lo que mejor hizo fue jugar al fútbol. Ya después hablar un poquito quizás no... Ay. Bueno, de esa Roma tenemos que decir de la temporada 2001-2002. Ganó la Supercopa de Italia, el segundo título que le dio Capello a la Roma. Le ganó 3-0 a la Fiorentina. Primera vez en su historia que la Roma ganó esa Supercopa. Quedó de segunda en la Serie A con 70 puntos. correcto. Escuchen esto. A un punto de la Juventus. Sí. Un solo punto de distancia. A Ustedes, punto de meter doblete ahí. Sí, por Ustedes eso, me mira, dirán. y importante, siguió compitiendo, claro, ya por ahí una Juventus, nos metemos, dirigida por Marcello Lippi ya en ese momento, sí. por ahí también nos metemos en que, bueno, no es tan sencillo, por lo menos para este tipo de club, sin menospreciar, porque realmente la Roma es un equipo en Italia franquicia, pero ya cuando tú empiezas a jugar y sobre todo a nivel consistente, Europa más liga, por ahí también te pesa. Y sin embargo, bueno, vimos una pelea por un subcampeonato. Sí, o sea, un punto. Se decidió Sí, por un punto y completamente. no estamos hablando de que hubo una mega brecha. Es decir, fue un equipo que compitió. Y quizás lo más importante que hizo la Roma en esta temporada, en las temporadas siguientes, fue dar esos primeros pasos fuertes en Europa. ¿Por qué? Porque jugó la Champions League, Es correcto. llegaba como campeón precisamente, superó la primera fase de grupos que compartía el grupo con clubes como Real Madrid, el Lokomotiv de Moscú y el Anderlecht. Y después Grupo accesible, Sí, ¿no? Ahí- grupo- Ojo. Bueno, sencillo. no, no, medianamente. no. Pero y estamos ya- hablando de una Roma que no estaba Ya- acostumbrada y ya a la jugar. segunda etapa está un poco más complicada, porque vemos un Barcelona, vemos un Ajax y vemos un Galatasaray. Un Liverpool y un Galatasaray. Un Liverpool y un Galatasaray. Sí, que recordemos, en esa época el formato de la Champions League contemplaba una fase de grupos, una segunda fase de grupos, después se jugaban cuartos de final, semifinales y tal. Tenías que superar 2 fases de grupos. La segunda, como bien dice Gustavo, era mucho más complicada porque te llegaban los mejores, Sí, clubes. sí, Estamos sí. diciendo Barcelona, Liverpool, Galatasaray. Sí. Pero con todo y eso, hubo un triunfo muy, muy importante de época de la Roma. Bueno, uno de esos primeros triunfos sobre ese equipo, Europeos, ¿no? pero- y sobre claro. ese equipo que después a la postre sabemos que le remontó. hay que tomar en cuenta una eso, remontada claro, histórica. Y el- Uno de los mejores partidos, Y- inclusive de Champions. Y uno de los partidos, muchos sinceramente, se los digo, que he gritado más en mi vida. Ojo, pero por ahí, O mira, sea, Estamos hablando de Roma versus Barcelona y específicamente la temporada 2017-2018, ¿no? Sí, claro. Con Eh, ese golazo en su momento de Alessandro Florencia en media cancha. Ojo, por ejemplo. pero por ahí- de Manolás No, también. el gol de media cancha fue en otro partido. Fue en otro partido, ¿verdad? Sí, Correcto. Sí, fue un partido de fase de pero grupo. por ahí, ¿sabes qué me llama la atención? Que este señor acá, Ángelo Alfredo, alias Dompo, No. pero no, hoy no sigo Dompo. No. Él
él una de las cosas que decía era que a él le gustan los partidos cerraditos, ¿no? Cerraditos. Que no sean muy abultados. Y ese partido No, pero es que abultado ese- quedó. pero, claro, un 4-4 que bueno, a ver. Pero ese partido, obra de Eusebio Di Francesco, por cierto, estaba en el banquillo, pero no. Pero ese partido- 4-4 marcador global y terminó clasificando la Roma por el gol de visitante, ¿no? Sí, fue Pero una locura. para volver al tema Roma, temporada 2001-2002, le ganó al Barcelona 3-0 en Sí, el señor. Estadio Olímpico en esa segunda fase de grupos, que fue lo que decimos, un gran paso en la historia. O sea, celebras ese triunfo como que, mira, le acabas de ganar Al Barcelona, al uno de los Barcelona. favoritos. No es para menos. Goles de Emerson. Sí. De Montella de nuevo y Tomasi Damiano Tomasi. que también volvió a marcar. Nos vamos a la temporada 2002-2003. Ese año... La Roma fichó un gran conocido para la afición catalana. Bueno, Sí. un ídolo, ¿no? Bueno, que, Barcelona. después, que después no se llevó tan bien con Capello que y tiene ojo. sus roces hasta la actualidad. De hecho, un Pep Guardiola que solamente llegó a disputar 6 partidos y Es que se peleó con Capello. con Capello y hasta hoy en día... No siguen tiene buena teniendo- relación. No tiene buena relación. relación y siempre se están tirando dardos por ahí, ¿no? Que dice, dice esto. Claro, Entonces, lo que pasa es que también hay que tomar en cuenta, es difícil, ¿no? Porque Pep Guardiola venía de un Barcelona siendo prácticamente uno de los emblemas del club y ya Capello tenía a la Roma Bueno, ya... venía del Brescia, sí. Venía del del Brescia, sí, Por ya jugar conocí. con Roberto Baggio. Exactamente, Sí, sí venía, pero claro, se Su entiende. primera etapa en Italia fue en con el Italia Brescia. con el Brescia. Sí, pero se entiende también el hecho de que, Sí, de que viene eso, del bueno, el Barcelona. Barcelona Es había su sido casa. un Claro, titular. claro. No. indiscutible. Y es difícil también, muchachos, porque ya en ese momento Capello ya tenía un desarrollo con el club, ya tenía un equipo armado y que te venga un jugador como Pep Guardiola, que es un jugador de peso, que es un jugador que te va inclusive a poner el vestuario de una manera o de tal manera, es complicado también. Imagínate que Guardiola llegaba, o imagínense ustedes que Guardiola llegaba a la Roma, o llegó a la Roma en esa época, muchachos, a lo Modric en este Milan, porque también llegaba ya con una Claro, edad avanzada. claro, de claro, paso. claro. Una edad y una trayectoria bastante, Pero bueno, plagada de títulos. No, la de no, Guardiola. claro, pero llegas a De un Guardiola. equipo que viene de quedar campeón, vienes a un equipo competitivo, vienes a un equipo armado, sobre todo armado, y obviamente es como, mira, yo soy un jugador de peso, yo también quiero hacerme mi nombre aquí, y es como que ya va. Yo sí quiero aclarar algo sobre Guardiola porque quizás no mezclemos tanto la carrera de jugador como la de entrenador. Guardiola fue un buen jugador. Sí, sí. Jugador, y como dijimos, titular en el Barça Del Dream Team. Del Dream Team, todo lo que quieran, pero no lo pondría como a nivel de un mega hiper fichaje que hizo la Roma en ese momento. Fue quizás un fichaje que podría considerarse hasta de Félix, relleno. quizás. era un jugador mediático. Sí. No dejaba de ser un Sí, jugador sí, mediático. Sí, pero tampoco, o sea, tampoco Bueno, pero lo era. lo mezclemos con su carrera como entrenador. No, ahora, sí me dice. no, para nada. Pero es que como jugador ganó casi todo. Sí, pero... Entonces, Y formó evidentemente, parte de Claro, de pero unos un Barça Barcelona, histórico. sí, sí. El primer mejor Barcelona por de la eso, en historia. el Barça, Entonces, pero después del Barça... sí, evidentemente. ahí- Bueno, de hecho, después de la Roma, muchachos se va a México. Sí, Si no me a equivoco. finalizar Dorado todo. de Sinaloa, ¿no? Sí, y por ahí finaliza la carrera y bueno. Es correcto. Después inicia como entrenador y ya eso es historia. Ya otro eso tema. es historia. De que- esa temporada de la Roma 2002-2003, tenemos que decir que fue la primera, digamos, como que gran fracaso de la época de Capello, porque quizás en la primera temporada, ok, lo aceptamos, está llegando, todo lo que quieran. Aquí no sé cómo podríamos poner un atenuante porque quedó de noveno Sí, en la Serie A con ya era casi al 49 final, puntos. Félix, ¿no? Sí, ya estaba se empezando estaba quedando sin gasolina pero- el claro, equipo. pero venía de quedar subcampeón y de ganar una liga, entonces, porque ese cambio tan drástico que fue lo que pasó ahí. Recordemos que esa liga también la ganó la Juventus con 72 puntos. En la Copa Italia llegó a la final, la Roma, pero terminó perdiendo. Y en Champions League, como la jugó por segundo año consecutivo, supera la primera fase de grupos y hay otro triunfo importantísimo de la historia de la Roma que le gana al Real Madrid en el Bernabéu. Sí, señor. Gol de Francesco Totti. Gol de Francesco Totti 1-0 y después, bueno, en la segunda fase de grupos que compartió grupos con Valencia, Ajax y Arsenal, pues no terminó superándolo. Pero lo que decimos, en 2 temporadas le ganó al Barça Y al Real Madrid y de los al Real Galácticos. Madrid de visitante. Yo creo Y de que los también- Galácticos, Yo de creo que paso. también ahí, no sé qué piensan ustedes, muchachos. De hecho, es una pregunta que les hago. Creo que le pesó un poco a la Roma el hecho de
jugar instancias europeas. Ojo, ya venía de hacerlo, no era la primera temporada que lo hacía, pero sí siento, sobre todo también por estos resultados que le saca a dos equipos favoritos, siento que intentaron tomarse bastante en serio, llegar a instancias prácticamente finales, que al final no lo hicieron, de competencias europeas, y por ahí le perdieron un poco la vista, el foco a el Scudetto. Podemos decir eso de esa temporada, y quizás una cosa que creo que puede también haber influido es que, así como dijimos que la Roma reaccionó al título de la Lazio con ese gran título, Claro. hay que decir que los equipos del norte de Italia, sobre todo la Juventus y el Milan en esa época y el Inter un poco después, reaccionaron con todo y hablamos Y se de mantuvieron. equipos, o sea, Claro, fueron sí, sí. equipos, armaron plantillas Claro. muchísimo más competitivas que las que tuvieron quizás a comienzos del Quizá siglo. también por un tema bueno, muchachos, de presupuesto también. Sí, ¿no? bueno, Hay que decirlo. tanto es así que lo que dijimos, Claro. Capello se termina yendo a la Juventus Totalmente, después. sí, Se totalmente. termina Ya de hecho Batistuta ya había salido del club. Sí, se Sí, fue al se Inter, fue al donde, Inter. bueno, terminó su carrera muy, muy mal también. Discreto, muy discreto Sí, allí. porque- Para lo que Creo había que hecho en Fiore tema- y en... tema de Creo que lesiones sí, también. no, creo que por ahí Gabriel Omar Batistuta no estoy como tan de acuerdo que se haya ido al Inter, precisamente porque venía también de brillar. Siento que si hubiese podemos ido... decir que se regrese. Sí, pero siento que todavía le queda un poquito más. Una temporadita más, par de temporadas más, y ya vete un Inter, Sí. inclusive para jugar hasta de recambio. Ya después también Batistuta tuvo el tema de las lesiones ahí, entonces... Fue disminuyendo el nivel. Exactamente, pero nos metemos entonces con la última temporada de Fabio Capello, que tenemos que decir, tú antes medio comentabas fin de ciclo ya por ahí. Sí, Bueno, vean el parecía que se rendimiento, acababa. vean el rendimiento en la última temporada de Capello, Sí, sí, ya, temporada ya. 2003-2004, quedó de segundo con 71 puntos. Entonces, Otro subcampeonato. quizás ese noveno puesto por ahí fue solo una mala pasada de una temporada, porque Bueno, claro. otro subcampeonato también. O sea, 71 puntos, 71 puntos, peleando la liga, que no la terminó ganando, la perdió contra el Milan de Ancelotti, que esa vez sí le logró ganar la pulseada a Capello, y hay que decir, la Roma a mitad de temporada cerró como campeón de invierno. Sí, señor. Es decir, estuvo en el primer Sí, lugar. y ya después se despegó Sí, el equipo de Ancelotti y bueno, Ojo, estamos hablando lo que decíamos. Comparemos el Milan que pudo haber estado presente en esa primera temporada de la temporada 2001 que ganó Capello, a este Milan de la temporada 2003-2004 que era un super equipo, ¿no? Super equipo, correcto. que venía de ser campeón de Champions, por eso, ¿no? o sea, Sí. no tiene ningún sentido. A ver, O sea, y ya sin ahí la- embargo, claro, y sin embargo que todavía te compitan. Y dato importante, también me quedo con el principio de lo que estabas hablando, era que la temporada anterior, la Roma hizo como un simulacro de, bueno, ya no estamos compitiendo Sí, tanto, cuidado porque no estamos compitiendo tanto, porque ahí que cierres de subcampeón, y de hecho al final es eso, muchachos. Por ahí de repente esa Roma de Fabio Capello en esos 5 años Sí. espectaculares a nivel de institución, por ahí no se ganó tanto, pero es eso, es el nivel de competitividad, Que el alcanzó, nivel de y que alcanzó ese consistencia. equipo, porque la Exacto. Roma sabemos que no estaba tan acostumbrada a estar en esas instancias y Fabio Capello los elevó. Exacto. Los puso en la Claro, palestra. claro. Eso, y así como, Claro. como dijimos en su momento, partido importante para ganar la liga que tenía que tener el Lo estómago, ganó, sí. partido importante después para ganar en el Bernabéu, partido importante también para golear al Barcelona, o sea, dar esos pasos Fue de- que son muy importantes en la Importante, historia de un sí. club, como para que la Roma pueda llegar cuando vuelva a jugar Champions y se vuelva a enfrentar al Real Madrid, que va a pasar en algún momento, la Roma llegue y diga, mire, yo ya he ganado acá. Claro, ya, O sea, ya esto traes no es nue- jerarquía. esto no es nuevo Hay, para hay nada. un- hay- hay antecedentes y antecedentes positivos. Y de hecho volvió a ganar la Roma después. En el años Bernabéu, después, sí, señor. Y también con gol de Totti por ahí. Así. Así que eso lo vamos a Es estar una repasando. historia de amor también. Totti El- marcándole al Madrid. la temporada 2003-2004 también cerró la Roma en cuartos de final. Perdió con el Milan la Copa Italia. Sí. Y en Europa perdió en los cuartos de final de la Copa UEFA contra el Villarreal. Capello después se va de la Roma, se va a la Juve. La temporada siguiente llega Rudi Völler, que era
una insignia de la institución también Sí, de su sí, momento. sí, de- claro. de- la Roma de los alemanes también, ¿no? Sí. En esa época de los finales 90. de los 80, No, principios de no, los 90. Una Roma ya que en ese momento empezó a ser transicional inclusive. Sí, esa temporada fue muy de transición porque llegaron a tener 3 entrenadores. Imagínense ustedes. Boller, que apenas duró 6 partidos. Llegó Luigi Del Neri que años después entrenó a la Juventus también. Sí, sí, GL recordado, ¿no? Sí. Y Bruno Conti, que fue el que cerró la temporada 2004-2005, que fue un fracaso rotundo Sí. para la Roma, que por ahí más o menos pudo acomodar esa temporada después de lo que fueron las sanciones del Calciopoli contra... Buena etapa de Bruno Conti como jugador. Sí. No tanto de... Como Bueno, entrenador. llegó como para cerrar. Sí, para Sí. apagar fuego Y fue como bien dice, fue una temporada A lo Daniel- incómoda. a lo Daniele De Rossi incómoda. Y después de esa etapa, justo de ese año, empieza el periodo de Luciano Spalletti, que fue un gran periodo sí. para la Roma, quizás no tan exitoso a nivel de títulos, pero sí de partidos y de importantes. competitividad. Sí, Solo señor. Y como le gusta aquí a mi muchacho Ángelo Alfredo, una Roma que tal cual, de repente por ahí los títulos Spalletti no alzó, pero el equipo jugaba excelente a nivel táctico. Sí, sí, sí. Bueno, desde la temporada 2005-2006 a la temporada 2008-2009, esas 4 temporadas, las primeras de Spalletti, porque tuvo 2 periodos, como les mencionamos antes, tuvo 3 subcampeonatos, Sí. o sea, 3 veces, 2 Copa Italia las ganó y ganó una Supercopa de Italia. De esos subcampeonatos, perdió una liga por nada. O sea, Sí. por nada de puntos. A punto de caramelo, Entonces, ¿no? ya nos vamos a meter también con un poco el cierre de este episodio, en la reflexión que nos deja el tema de esta Roma, esta época dorada de la Roma, si es que la podemos catalogar así, y por qué no se pudo mantener en el tiempo. Pero antes de meternos en ese debate, le vamos a dar paso también a la tercera entrevista, el tercer entrevistado sobre la Roma de Capello. Coño, un top es difícil, ¿oíste? Es difícil Sí, porque... porque siento que teníamos un equipazo. Sin embargo, te diré, o sea, yo a Totti obviamente no, o sea, lo pondría en número 1 por liderazgo, por magia. O sea, ver a Totti para mí siempre de cabo a rabo, desde el minuto 1 que lo vi hasta el último partido que se retiró, para mí era una delicia. O sea, entonces creo que él era un fulcro, o sea, creo que era un pilar, algo que no podía faltar en ese equipo y si faltaba se sentía, así que pondría a Totti de primero. Obviamente Batistuta con su llegada marcó impresionantemente a la fanaticada, al equipo, o sea, era un peso pesado y lo sentías cada vez que estaba en el campo, entonces pondría a Batistuta y sus goles importantísimos. Pondría a Batistuta en el segundo lugar. Y de tercero, mira, un jugador que también me marcó, bueno, muchos me marcaron, pero creo que te pondría a Cafú. Porque Pendolino era imparable, o sea, recuerdo cosas de Cafú que me explotaba la cabeza, ¿sabes? O sea, de verdad que era en esa banda. Bueno, yo creo que sin miedo a que alguien la piense diferente a mí, yo diría el mejor lateral derecho del mundo en ese momento. Aunque había muchos, ¿no? Pero creo que Cafú en ese momento, o sea, en mi opinión, pues, bueno, yo también soy romanista, jugaba en la Roma, entiendo que soy de parte, pero Cafú para mí, o sea, marcó la diferencia, así que lo pondría seguramente en esa top 3. O sea, yo creo que voy a tener que hacer referencia a ese 1-0 contra el Madrid, ¿no? Porque imagínate, o sea, si no me equivoco, además el Madrid venía de ser campeón de Europa la temporada pasada, entonces estábamos jugando contra los campeones de Europa, ¿sabes? Y les ganamos 1-0, o sea, y bueno, como te dije, lo que recuerdo de ese partido y tal, le plantamos cara. Gol de Francesco Totti, además, que, o sea, de Francesco Totti, fue Francesco Totti, fue Totti, sí, se me acuerdo, se quitó la camisa así que, oye, yo creo que tendría que poner ese,
Recuerdo vagamente otro tipo, Roma-Liverpool, si no me equivoco, 1-1, que también fue un partidazo increíble donde la Roma también demostró un nivel impresionante y de poder estar a la par de grandes clubes en Europa. Sin embargo, ese 1-1 creo que no representó, o sea, nos representó quedar fuera de Europa en ese momento, pero recuerdo ese partido también con, o sea, en el que de verdad perdimos, pero sabes cuando sales contento igual, que dices, wow, pero somos, o sea, lo dimos todo y jugamos muy bien, aplausos para ustedes nada más, así que, bueno, me pediste uno, pero te dije dos, pues. Te voy a decir uno de esa liga, de esa que ganamos los Scudetto, porque, bueno, hubieron muchísimos partidos en ese año también buenísimos, pero te voy a decir otro también que me marcó, pero que no es de ese año, pero me marcó. Yo recuerdo clarísimo bueno, obviamente el Roma-Parma, que fue la última jornada, 3-1 ganamos, pero por la emoción, ¿sabes? O sea, tantos años sin ganar nada, ese último partido donde dices, Dios mío, aquí es donde todo se cierra, ¿entiendes? Y la Roma salió con todo. De hecho, si no me equivoco, también marcó Totti, Batistuta y Montella. Así que Montella también. O Montella cada vez que entraba hacía desastres. O Del Vecchio, no me acuerdo. Montella, si no me equivoco. Creo que Montella. Te lo voy a buscar porque lo tengo por ahí. Creo que Montella. Así que... ¿sabes? Marcaron los íconos del equipo y ganamos, o sea, contundentemente ese último partido y nos consagramos campeones. Así que, o sea, ese partido lo tengo, te lo juro, todavía claro en mi mente. Mira, si fueron Totti, Sí, no. Y justamente y Di Baio fue el que descontó. hace no mucho Di Baio, es verdad, 3-1. Y hace no mucho estaba viendo unos highlights justamente de ese partido. Y otro partido que te digo que me marcó también y que, retomando el tema de Cafú, fue el 1-0 contra la Lazio en el 2002, donde está, que ahí hay unos cortos que me pasan a cada rato por Instagram y todas las redes sociales, de Cafú que le hace el triple sombrerito a Nedved. Claro, sí. Y que ganamos 1-0, no me acuerdo quién marcó, sino creo que fue autogol, si no me equivoco. Pero, o sea, eso siempre me va a quedar marcado, no solamente por el triple sombrerito, que fue espectacular lo de Cafú, ¿no? Pero, o sea, de verdad que, además, bueno, ganarle a la Lazio siempre es importante, siempre te da esa alegría extra de no solo la victoria de los 3 puntos, sino de que, bueno, estás ganando un partido importante contra tu rival de casa. Entonces, muchachos, estábamos hablando de que sí, se terminó la época dorada de ese ciclo exitoso de Capello con la Roma, claro. Y empezó el ciclo de Luciano Spalletti, sí. Pero por ahí queda como un sabor agridulce en general de los fanáticos de la Roma, porque lo que comentábamos al principio, después de Capello, 7 subcampeonatos, ningún título de Serie A. Sí. ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿por qué la Roma no pudo mantener ese empujón que venía, que ya dijimos, protagonizó grandes partidos, peleó ligas, por cositas no las terminó ganando? Y también me gustaría preguntarles, si ustedes lo consideran así, nosotros hablamos de esto como una etapa dorada de la Roma porque así lo fue, ganó un par de títulos. Pero si nos ponemos a comparar, por ejemplo, con el Inter en las últimas 4 temporadas, ganó una liga, quedó 2 veces de subcampeón, llegó a 2 finales de Champions, sí. Y no hablamos precisamente de una etapa dorada del Inter, ¿no? No, pero yo creo que es distinto porque, a ver, la Roma, como que esa fue su etapa, o ha sido su etapa más... Bueno, no sé si también dorada, muchachos, ¿no? Pero quizás... De competitividad, de hecho, competitividad. Porque quizás la de los años 80. La de los años 80 y la de Spalletti me gustó mucho también. Realmente fue una gran Roma. Pero también siento que por un tema de que ya... O sea, la Roma ya lo decíamos, ¿no? Apenas con Capello ganó pocos títulos. Uh-huh. El Inter es un equipo ganador en Italia, de tradición. Claro. Que tiene 4 o 5 décadas ganando, ¿no? Entonces, por ahí la Roma no. Creo que eso es lo que pasa y que de repente este Inter de Inzaghi probablemente en unos años atrás
pueda pasar al olvido. Sí, no, y yo creo que al final porque va a pasar al olvido. el último Inter, Sí. claro, el último Inter que marcó época fue el del triplete de Mourinho. O sea, realmente creo que es el que las personas, la fanaticada, siempre va a apuntar a Inclusive recordar, hasta- salvo que venga otro que lo haga mejor. Inclusive hasta o con igual. nivel de plantilla. Bueno, claro. no diríamos eso si el Inter hubiese ganado una Champions, quizá. Al menos una Champions, al menos- Félix. claro, O sí. inclusive, creo que de repente se hubiese ganado, aunque sea una Serie A más en estos 4 años de Simone Inzaghi, Ujú. ¿no? También hubiese sido un poco Sí, lo que digo es que recordado. ese es como parece un poco injusto. Yo entiendo que, de nuevo, el tema de las categorías de los clubes, pero parece como un poco injusto como vemos la historia, porque Creo- vemos que este tipo con la Roma hizo esto y ganó esta cantidad de títulos, y este tipo hace básicamente lo mismo con el Inter Claro. y lo pone hasta más competitivo, y por ahí terminamos dándole más peso al tema de Capello. Claro, sí, no, porque es que, aparte que, bueno, ya va, Félix, lo que veníamos diciendo, también Capello cuando llega a la Roma era una estrella. Sí, sí. Sí, Inzaghi llega al Inter, no es estrella. Sí, pero a No. ver, dijimos también que esa plantilla que tenía el Inter, que tenía la Roma, mejor que todas las de la actualidad. Sí. Entonces, ¿por De qué? hecho, para Yo me mí, quedo- mira. yo siento también, muchachos, que se quedó un poquito corta esa Roma también, opinión sin duda, particular. sin duda. Siento que para el entrenador que tenía y los jugadores que tenía y el presupuesto también que manejaba, creo que se quedó un poquito corta. O sea, Claro. si me preguntan. Quizás un par de títulos más. Un par de pero- títulos más, una serie Por lo más. menos ¿no? Una serie más. El escueto que ganó la Juve por un punto. Por un punto. Sí, es ahí. ese. Y también, muchachos, haber mejorado un poco más la actuación en Europa. A pesar de haberle ganado al Barcelona y al Real Madrid. Pero Sí. haberla mejorado un poco más la actuación en Europa. Sí. Bueno, yo Y creo que- un título más de Serie A, Félix. Y creo que ahí hubiésemos, bueno, dimensionado esto también de otra forma. Sí, no, es Aunque que... fue grande igual, ¿no? Sí, no, sí, es que justamente Sí. decimos que es grande, pero a lo que iba con la pregunta, ya para cerrar el tema, es que el Inter hizo algo bastante similar y lo de Inter lo decimos como que, bueno, cualquier cosa. También Y- porque estás Mira, acostumbrado una a eso. cosa, quizás, ¿verdad? a ver, con respecto a la pregunta, que de hecho la dividiste en dos, por ahí la primera parte era el sabor agridulce que le deja ahorita la fanaticada de la Roma el hecho de que con Spalletti, por ejemplo, hubo muchos subcampeonatos y todavía que falta ahí, yo siento eso, que por eso es que la Roma de Capello es una Roma que marcó hito. Recordemos, la temporada que gana el Scudetto, jugaron los partidos que había que jugarlos sacando puntos en esos partidos. Sí. Por acá no, número uno. Y con respecto al tema del Inter, Ojo, puse al Inter como ejemplo porque me parece Sí, que es sí, el más ojo, adecuado. un Puede ser ejemplo ahí. pero ajá, el tema del Inter como tal, sí me decanto mucho por lo que dice aquí el señor Ángelo, y es eso, el Inter tiene Qué peso raro. de ganador, porque es uno de los equipos más ganadores de Italia. Claro. Pero, ojo acá con lo que voy a decir, y es importante, no se puede menospreciar que esa Roma haya competido tanto a nivel doméstico como a nivel de Europa. Que sí falta, que sí dejó un sabor agridulce en Europa, sí, pero hay que tomar en cuenta qué equipo es la Roma en liga comparado Sí. con los grandes del norte. Sí, Sí, así ¿no? es. Y bueno, y también cómo después le termina cambiando el nombre. Vamos a echar un repaso rapidísimo de lo que fue la Roma post Capello. Ya dijimos esa temporada de Boller, Del Neri y Bruno Conti, sexto puesto, que la verdad bastante mal para lo Poco para y lo que- nada, ¿no? Sí. Luciano Spalletti, que tuvo esa época de 2006 desde la temporada 2005-2006 a la temporada 2008-2009, 3 veces en el segundo puesto, una vez en el sexto lugar, y una de esas ligas que perdió la perdió por 3 puntos. Sí, señor. 3 puntos nada más. Después llegó Claudio Ranieri, que tuvo una de las oportunidades más impresionantes desperdiciadas por la Roma para ganar el título después de esa época de Capello, que quedó de segundo en la Serie A 2 puntos del Inter, Sí. e incluso llegó a estar en el primer puesto y votó la liga en las últimas jornadas. Llegó a la fecha 33 y la fecha 34, escuchen bien, como líder Como de la puntero, Serie A. sí, señor. Es decir, 3 partiditos más. Y eras campeón. Y eras campeón. Faltaba eso, Félix, Sí. faltaba eso, faltaba contundencia. Ese paso Sí, extra. sí. O sea, ¿por qué te tienes que resbalar ya Sobre prácticamente el final? cerrando? Sí, tienes Acariciando el tienes título. que ser consistente. Por eso es que pesa tanto el nombre de Fabio Capello en la institución.
precisamente por eso, porque ganó y ganó el último Scudetto. Por ahí llegaron nombres como Claudio Ranieri, como Luciano Spalletti, que se quedaron ahí en las puertas. A las puertas. Ahí sí, tal cual. Bueno, de esa Roma de Ranieri, solo para que tengan una idea, imagínense a Luca Tónico en la franela de la Roma. Total. Llegó a jugar por ahí. Después Vincenzo Montella, que también estuvo una temporada, 2010-2011, quedó de sexto. Luis Enrique Martínez García, ¿correcto? Sí, ¿Lo dije correcto. bien? Comenzó su trayectoria en la Roma, no le fue nada bien. De hecho. 2011-2012 había empezado más o menos bien, terminó en el séptimo puesto. Ya lo demás es historia de Luis Sí. Enrique Martínez García. Pero- Tenemos a Aurelio Andreazzoli en la temporada 2012-2013, sexto puesto. Rudy García, que no le fue tan mal. No le fue tan mal, correcto. No le fue tan mal No le fue desde tan la mal. temporada 2013 a 2015. 2 años, 2 veces de segundo lugar, Así compitiendo con esa Juve que se llevó a todo el mundo Sí. por delante. Tenemos la segunda era de Spalletti, que terminó 2 veces en el podio, tercer lugar y segundo lugar. Di Francesco, que Eusebio Di Francesco, que lo hizo muy bien. Bueno, que estuvo llegando casi a 2 semifinales de temporadas. Champions también. Eso tiene peso. Sí, Eso claro. tiene mucho peso porque lo más lejos que ha llegado a la Roma. Exacto. Una de las cosas que le faltaba a Capello era eso, llegar a últimas instancias que sí. Di Francesco lo hizo y sobre todo eliminando a un Fútbol Club Barcelona. Sí. En uno de los partidos más históricos, ya lo comentábamos anteriormente en este episodio, pero eso tiene peso en la institución. Sí. Sí, no, y también que es interesante ver el desarrollo de la historia que con Capello se dieron los primeros pasos en Europa. Con Spalletti se dieron unos pasos más contundentes en Europa. Se llegó a meter en cuartos de final Así es. con la Roma, eliminando al Real Madrid en unos octavos de final. Por ahí después contra el Manchester, bueno, pasó todo lo que pasó, pero le falta quizás, la historia es así, ¿no? Quizás veremos a la Roma dar ese paso más contundente en Europa próximamente, no sé. Sí, seguramente los veremos. Esperemos, en porque... su próxima gran etapa, Claro. porque por ahí se viene algo interesante en la Roma, ya lo hemos dicho, hemos hablado Sí. de Gianpiero Gasperini Con Gianpiero para la Gasperini. nueva No, y un temporada. mercado de fichajes que por ahí se está moviendo, pueden haber ciertas Sí. sorpresas y eso. So- Gasperini es un entrenador que pone a jugar a los equipos bien, pero hay que tomar en cuenta, tiene que mantener esa competitividad que hizo con el Atalanta, porque cuando Gianpiero Gasperini entrena equipos, por ejemplo, como ese Inter ahí... Sí. Lo votan prácticamente ahí mismo, 5 jornadas, 6 jornadas. Entonces, tiene que mantener esa competitividad. Ese es el gran reto para Gasperini. Solo para terminar la lista de lo que fue todo después de Capello, dijimos Di Francesco, que no terminó. Después lo tuvo que relevar ahí Ranieri en la temporada 2018-2019. Sí. Después vino la época de Paulo Fonseca, quinto y séptimo. Sí. Por ahí ya vemos que lo de Fonseca... Un gran conocido también, pero de la fanático casa. del Milan. José Mourinho, que estuvo 2 temporadas y media, porque en la tercera temporada Lo despidieron. lo despidieron también. Y después vino lo Ganando el único título europeo que tiene la Roma, de paso, la Conference. La y llegando a Conference. una final de Europa League. y una final polemiquísima, final Sí. de Europa League que ganó el Sevilla. Y bueno, lo que ya vimos la temporada pasada con De Rossi, Juric y Ranieri, que fue básicamente una payasada por parte de la directiva. Esto es lo que tuvimos para Y contarles el día de hoy. Hacemos un paralelismo, antes de terminar, hacemos un paralelismo, sobre todo en esta última jornada, muchachos, con esa época de transición de Rudi Völler, que al final la Roma termina en un 7º puesto, Claro. pero claro, o sea, fueron 3 entrenadores, entonces de repente El año que viene... el año que viene pueden pasar cositas, se vienen cositas, así como es, dicen por ahí. veremos. Bueno, veremos. Le damos las gracias por acompañarnos en este tercer episodio especial. Por ahí ya sabemos de qué trata el próximo episodio especial y les voy a dar una pista. Una ¿no? pista, a ver. Tiene algo que ver con la Copa del Mundo. Sí, señor. Eso es lo que le podemos decir. Le damos las gracias a Naudi García, que está en los controles, a la Universidad Monte Ávila por prestarnos los espacios para grabar este podcast. Angelo Chambotti, Gustavo Silva. Nos vemos en el próximo episodio especial. Chao.